Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero detenerme con más detalle en lo que están acostumbrados a llamar transformación de la conciencia. Muchos perciben esta expresión como una especie de metáfora, algo abstracto y amorfo. De hecho, lo que les está sucediendo ahora a muchas almas despiertas es una recodificación completa de su conciencia desde una percepción dual del mundo a una unipolar. Esto está relacionado principalmente con la restauración gradual del ADN divino original de las almas humanas puras. A medida que aumentan las vibraciones de la Tierra y de aquellos que pueden seguirle el ritmo, las hebras dormidas de su ADN comienzan a restaurarse una por una. Este proceso va invariablemente acompañado de la activación de los chakras superiores de una persona y de su glándula pineal. Por lo tanto, la transformación de la conciencia de una persona representa en realidad una transformación de sus sentidos sutiles. Como resultado de esto, los chakras divinos superiores de una persona comienzan a prevalecer sobre los inferiores, que son responsables de la supervivencia en el mundo tridimensional. Al mismo tiempo, se produce una reestructuración de todo el organismo, ya que los órganos de los sentidos sutiles están directamente conectados con los físicos. Es por eso que algunos de ustedes no solo sienten las vibraciones de las energías, sino que a veces comienzan a verlas o sentirlas con sus sentidos físicos. Por ejemplo, muchas personas huelen olores energéticos. ¿Qué sucede en el plano sutil? En primer lugar, sus chakras superiores completamente activados están incluidos en estos procesos. Comienzan a vivir una vida plena, la que les caracteriza en los mundos de dimensiones superiores. Dado que las altas vibraciones borran los límites del espacio-tiempo, se puede sentir el olor energético de una persona o de cualquier lugar de la Tierra que se encuentra a muchos miles de kilómetros de distancia. Así, la transformación de tu conciencia se refleja en tu cuerpo, o mejor dicho, en sus órganos de los sentidos sutiles. Lo mismo sucede cuando ves con tu visión física nuevas energías de alta vibración descendiendo a la Tierra. Es cierto que por ahora solo se pueden ver bajo ciertas condiciones. En un espacio de energía pura, más a menudo en la naturaleza, donde los elementos naturales se fusionan, lo que contribuye a la concentración de energías de alta vibración. ¿Es posible transformar la conciencia de una persona sin transformar su cuerpo físico? Esto sucede, pero es más bien una excepción a la regla y ocurre con mayor frecuencia como una especie de percepción, un destello en la conciencia, una iluminación que se le da a una persona en los momentos más peligrosos o trágicos de su vida para la salvación de su alma. Si una persona aprovecha esa oportunidad, comprendiendo plenamente su grandeza, esa percepción puede impulsar una transformación a gran escala de su conciencia y, por lo tanto, de su cuerpo físico. Pero ahora se ha creado una situación verdaderamente única en la Tierra cuando, si lo desea, cada persona puede aprovechar la oportunidad para finalmente salir no solo de su conciencia, sino también de su cuerpo físico de la densa matriz tridimensional y adquirir la conciencia divina y la correspondiente luz cristalina del cuerpo. Te bendigo y te amo inmensamente por la transformación de tu conciencia. Canalizaciones divinas. Como continuación de mi mensaje anterior, hoy quiero detenerme con más detalle en los procesos energéticos asociados con la activación del ADN humano. Pero primero les diré cómo, cuándo y por qué las almas humanas puras fueron privadas de sus sentidos sutiles divinos. Esto sucedió hace varios miles de años, cuando los Draco llegaron a su planeta con el objetivo de hacerse con el poder en la Tierra y convertir a sus habitantes en sus esclavos. Pero, para su gran asombro, las criaturas que habitaban la Tierra en ese momento eran tan superiores espiritualmente a ellos,
que reprimir su voluntad, y subyugar su conciencia resultó ser una tarea imposible para ellos. Luego pidieron ayuda a otras civilizaciones con tecnologías de edición del genoma. Los convencieron de realizar un experimento único, desactivando parte de las hebras de ADN de los habitantes de la Tierra, para poder sumergirse más profundamente en el mundo material y adquirir una nueva experiencia de vida en él. Un experimento de este tipo también interesó a los representantes de civilizaciones altamente desarrolladas que lo emprendieron sin darse cuenta de sus graves consecuencias para las personas. Así, como resultado de transformaciones genéticas del genoma humano, después de varias generaciones, aparecieron en la Tierra personas con ADN recortado en 2 hebras. Ya sabes lo que sucedió después. Gradualmente los Draco, que vivían en el plano sutil de la Tierra, crearon otra raza, los reptiles, cuya conciencia controlaban, y que se convirtieron en sus manos en la Tierra. Fueron los reptiles quienes pronto tomaron posiciones de liderazgo en los campos político, económico, financiero, militar y religioso de tu planeta. Además, lograron cruzarse con la raza humana. Como resultado de matrimonios con mujeres terrenales, comenzaron a encarnar de forma natural, total o parcialmente, cerca del alma humana, habitando los cuerpos de las personas. Así apareció en la Tierra un enorme ejército de reptiles, completamente desprovistos del alma divina y semi-reptil, cuya energía combinada mantuvo a tu planeta en bajas vibraciones durante miles de años. Te bendigo, y te amo inmensamente por hacer un trabajo de protección. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, quiero hablarles sobre el proceso de desactivación del ADN humano, lo que les ayudará a comprender mejor el proceso inverso. Su activación actual, que ha estado sucediendo de manera especialmente intensa en los últimos meses con muchas almas humanas puras. Sin entrar en detalles técnicos, hablaremos del lado energético de este tema, ya que es el más importante y decisivo para la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué fue la desactivación de las cadenas de ADN desde un punto de vista energético? Se trata de una disminución gradual de las vibraciones de una persona que condujo a un debilitamiento y, a veces, a una pérdida total de su conexión con los aspectos divinos de su alma y, en general, de su conexión con el Creador. El hecho es que cada una de las hebras de ADN de una criatura divina lleva tal o cual información sobre su origen, sobre la experiencia espiritual que acumuló mientras vivía en diferentes mundos y en diferentes civilizaciones, sobre habilidades mentales, emocionales y de comportamiento, y mucho más, que ayuda al alma humana a evolucionar con cada nueva encarnación. Las almas humanas puras encarnadas en la Tierra fueron privadas de este tesoro invaluable. Les quedó solo lo mínimo que les permitía sobrevivir en el mundo material, siguiendo los deseos primitivos de su cuerpo y mente, pero no del alma. Simultáneamente con la disminución de las vibraciones de la inmensa mayoría de la población de la Tierra, también disminuyeron sus propias vibraciones. Como resultado, el trasfondo energético general de su planeta ha llevado al hecho de que el mundo unipolar de las vibraciones más altas, que una vez existió aquí, se ha transformado en un mundo dual, con todas las consecuencias consiguientes. Sin embargo, los elementos naturales de la Tierra lograron conservar su energía original, ya que no podían ser sometidos a manipulación genética, como le sucedió a las personas. Pero aún así, también sufrieron mucho por el hecho de que con una disminución en sus vibraciones, la mayoría de las personas dejaron de sentir su conexión inextricable con la naturaleza, su poder curativo, y su belleza prístina.
Como resultado de una brecha significativa en las vibraciones entre la Tierra como tal y sus habitantes, en su planeta ocurrieron muchos desastres naturales que, por regla general, surgieron en lugares de mayor acumulación de energía negativa emitida por las personas. Así reaccionó la Tierra ante las energías del mundo dual, que le eran ajenas a ella y a sus portadores, quienes eran culpables de ello. Te bendigo, y te amo inmensamente por mantener siempre tus vibraciones altas. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.